amigos, bienvenidos a esta ya, la tercera temporada del programa Páginas de Nuestra Historia que transmite UMAG Televisión a través de sus diferentes plataformas, el canal de la Universidad de Magallanes, una universidad pública del Estado, una amplia oferta académica, tanto en pregrado, posgrado, su escuela tecnológica también, y bueno, en este canal que le ha hecho también a la región, entregando por sobre todo cultura y siendo un ente muy democrático, en el cual la cultura, la programación de UMAC Televisión llega a cada una de las casas de Punta Arenas, y también todos estos programas de esta serie, como de las temporadas anteriores, se pueden revisar en la página de YouTube del canal de UMAC Televisión. Este año, 2020, estamos trabajando sobre la temática del Estrecho de Magallanes. 500 años del memorable viaje del navegante portugués, pero también una gran oportunidad para conversar del estrecho mismo, ¿ya? Del estrecho, las proyecciones, hemos visto su formación geológica, el turismo y los hitos fundamentales en la historia de esta gran avenida del territorio magallánico, ¿ya? El paso interoceánico más importante, y lo estamos conversando con especialistas como siempre. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo de la casa también, escritor por sobre todas las cosas, ¿ya? Ha desarrollado muchas obras en diferentes formatos, ha trabajado el cuento, también ha sido coautor de muchas investigaciones sobre temas muy diversos, sobre el Puerto Libre, sobre la aviación, sobre los franciscanos, y también se ha hecho muy conocido este último tiempo por su trabajo profundo en la historia cultural del barrio 18 de septiembre, acá de la ciudad de Punta Arenas. Actualmente es el presidente de la Sociedad de Escritores de Magallanes y bueno, hoy nos va a entregar sus conocimientos, una agradable conversación sobre un tema muy interesante que es el Fuerte Bulnes y la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, aquel lejano año 1843. Y para ello, bueno, un amigo, muchas gracias por venir, Víctor Hernández. Hola Dusan, ¿cómo estás por tanto tiempo? Efectivamente. Oye, Víctor, dentro de estos viajes por el estrecho de Magallanes, su amplia geografía, por estos más de 500 kilómetros que van mutando, ¿cierto? Desde las tierras bajas de Oriente, precordillera, cordillera, glaciares, islas y el archipiélago, tenemos un viaje muy importante que durante mucho tiempo ocupó como el placer, el segundo lugar en estos viajes, sin tener la importancia que realmente debiera ocupar una navegación de connacionales, ¿cierto? Y de un pueblo muy importante para la región de Magallanes, que es el pueblo de Chiloé, ¿cierto? La toma de posesión del estrecho por la goleta Ancud. ¿Cómo cree, Víctor, para comenzar, que está visto, está revitalizándose el tema, se está volviendo a poner en valor este viaje extraordinario también para la época? Realmente uno se pregunta qué puede uno aportar con respecto al Fuerte Bulnes, a su historia y, como decías tú, de esta proeza de los chilotes, que llegaron en 1843, sorteando todo el invierno de ese año. No olvidemos que ellos demoraron como 4 meses en llegar. Y uno se piensa a estas alturas, bueno, se caen aviones, se hunden barcos de gigantescos calados, de unos tonelajes impresionantes. Y en esta era de las comunicaciones, del transporte, con la tecnología que tenemos hoy día, tú dices cómo pueden pasar estas cosas. Y tú ahí de inmediato comienzas a retrotraerte en el tiempo y te pones a pensar, ¿y cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron los chilotes? Con ese barquito, porque era un barquito realmente. Dicen que fue el primer barco de guerra, barco de guerra, enteramente construido en Chile. Tú lo sabes bien, los libros de historia, algunos lo señalan casi eufemísticamente. ¿Qué barco de guerra? Claro. Entonces, fíjate que lo primero que tienes que hacer es tratar de desmistificar un poco eso. Y entender de que yo creo personalmente que los chilotes no vinieron porque ellos querían venir.
sino que el Estado chileno, el gobierno, el presidente Manuel Bulnes, dio las facilidades, todo lo que estuvo a mano para que se pudiera llevar a efecto este proyecto, este plan que ya había desarrollado Bernardo O'Higgins mucho tiempo atrás, que estaba conversado en la época que él era director supremo, que después tú sabes que él abandona Chile, va a parar al Perú, su destierro, muere allá. Y esta idea, esta iniciativa que queda trunca, finalmente el presidente Bulnes, que siempre fue muy cercano a O'Higgins, o a las ideas o'higginianas, después de los 10 años de la administración del presidente Prieto, en esto ya los inicios de la República, lleva a efecto el plan de Bernardo O'Higgins. Y no deja de sorprender hasta el día de hoy este concepto de la proeza, de la hazaña, de la epopeya, porque cuando tú sigues el periplo que hizo la goleta Ancud durante 4 meses, te das cuenta que tuvieron que superar todo tipo de situaciones, todo tipo de contratiempos, y cabría pensar, bueno, ¿cuánto demorarían a lo mejor hacerlo en esta época con la tecnología actual? Porque yo creo que hay que separar ahí lo que significó hacerlo en esa época, en 1843, en condiciones prácticamente infrahumanas, ¿ya? Y que eso se haya hecho realidad. Yo creo que eso es lo primero que hay que considerar cuando uno estudia esta llegada del pueblo chilote al Fuerte Bulnes. Creo que es lo primero. Sí. Oye, Víctor, de repente la grandeza de este hecho está ejemplificado en la modestia del mismo, así paradójicamente, lo modesto que fue. Porque si pensamos tomar posesión del estrecho, cualquier país medianamente con recursos, con que se diste un país con mediano grado de desarrollo económico, aunque sea mínimo, cuando va a tomar posesión de un espacio, mandar a hacer un barco para desarrollar este hecho ya te habla de lo pobre del país, es decir, de la falta de recursos. Es decir, bueno, vamos a tomar posesión del estrecho, bueno, hagamos un barco para hacer esto. Es decir, muy pocos barcos había en la época, estaba una serie de barcos de la Armada que estaban muy deteriorados, que no podían aguantar un viaje como esto, y se planea y se designa a Chiloé en particular. No Valdivia, con astilleros también, pero Chiloé en particular. ¿Por qué Chiloé y no otra ciudad, no otro pueblo, no otra gente? Pero pensemos lo siguiente. ¿Hasta dónde llegaba Chile continental en 1840 y algo? Con suerte llegaba hasta el río Biobío, un poquito más al sur. Efectivamente. Todavía no se había producido la pacificación de la zona de la Araucanía, pacificación entre comillas, claro. entre comillas. Tú hablas de Valdivia, que era un enclave que estaba tan deteriorado, o estaba, yo creo que peor que Chiloé en ese entonces. No es el Valdivia que después, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX prosperó con sus industrias, con su desarrollo económico posterior, sino que estamos hablando de 1830, 1840. No se conocía absolutamente nada, incluso hasta Puerto Montt. Puerto Montt no existía, nada. Entonces imaginemos eso, imaginemos si tú estás en Santiago y sabiendo que hacia el sur, después de Concepción prácticamente tú no tienes nada, no conoces absolutamente nada. Y pensemos que Chiloé, tú mencionas Chiloé. Chiloé era una isla, un archipiélago que hasta 1826 fue un enclave español, ¿no es cierto? El último de dominio español en América. Quintanilla. Personaje. No debemos olvidar, Lord Cochrane fue derrotado en Chiloé. Lord Cochrane, uno de los marinos más importantes del mundo, de la historia marítima mundial, el hombre que estuvo peleando en Brasil, en Grecia, que derrotó a los españoles cuántas veces, en cuántas partes del mundo, fue derrotado en Chiloé. Fue derrotado 2 veces. Entonces, también ahí no te debe extrañar de que O'Higgins, cuando le escribe al capitán Smith y al comandante Coughlan,
a sus amigos desde el Perú, le dice, bueno, si queremos tomar posesión de todo este vasto territorio que, de acuerdo al Tratado de Tordesillas, muchos años atrás, siglos, ¿no es cierto?, se decía que nos pertenecía, y si ahora estaban dadas las condiciones a lo mejor a futuro para pensar que una vez establecida una colonia, tomar posesión permanente en este sector, eso podría facilitar llegar hasta el Cabo de Hornos, y a lo mejor quién sabe hacia la terra incógnita, como decían antes, ¿no? Efectivamente. Entonces yo creo que la toma de decisiones ya de O'Higgins, ya de Prieto, de Portales, después de Bulnes, del intendente Espiñeira, Domingo Espiñeira. para armar esta expedición. También está, tú sabes, se había desarrollado ya esto de la navegación a vapor, que también facilitó mucho. Hace algunos años, la Chile y el Perú. El Chile y el Perú, que pasaron por el sector acá del estrecho de Magallanes. Ahí aparecen también algunos aventureros que tienen que ver en esto, que virtualmente le venden la iniciativa al gobierno de turno de que es posible a lo mejor crear una compañía de vapores que pueda hacer este servicio, ¿no es cierto?, desde Valparaíso hasta el estrecho, pensando en largo plazo. Pero lo primero era venir acá y establecer bandera, entendiendo que acá en la Patagonia en general, lo que hoy día es Patagonia chilena y argentina, no había absolutamente nada. Nada. ¿Ah? Todo era un misterio. Yo creo que eso es lo primero que hay que desmistificar de todos los libros de historia, yo creo. No había nada, no había, se desconocía absolutamente cómo llegar acá, por vía marítima incluso. Efectivamente, si vemos que la misma navegación se realiza con unas cartas que se consiguen ahí a medio camino de los ingleses. Y está la experiencia anterior de Sarmiento de Gamboa, que ya se sabía, bueno, Sarmiento de Gamboa, que representaba a España, que en ese entonces, en el siglo XVI, era la primera potencia del mundo. Siendo la primera potencia del mundo, no pudieron preservar el estrecho, que lo pensaban fortificar, lo hicieron, pero no pudieron sobrevivir a la inclemencia del tiempo acá, de la geografía, de todo. Entonces yo creo que si uno va viendo todos estos procesos, te das cuenta de que la situación era muy difícil. La decisión era casi dramática, decir, ¿sabes qué? Vamos a enviar gente, como diciendo, para ver si podemos asentarnos allá. No, claro, totalmente de acuerdo. Oye, Víctor, sobre una pregunta. ¿Cómo planeas y cómo planteas el viaje de la goleta Ancud? Pero más que nada como idea país. ¿Es una improvisación? ¿Es un tema que estaba planificado hace mucho tiempo como una de las metas del gobierno? ¿O en realidad participa bastante en esto el miedo? No sé, pensemos que Reino Unido ha tomado las Islas Malvinas, ¿cierto? En 1833. Los franceses también en las Islas Marquesas, y el estrecho es el único paso interoceánico. ¿Prima más el temor a perder algo en este, o tiene más que ver con una planificación del Estado para tomar posesión del sur de Chile, del extremo sur? No, yo creo que hay un poco de todo. Un poco de todo. Claro, pero indudablemente este sentimiento de que ingleses o franceses o a lo mejor otra potencia, sí, claro, se podría anexarse todo este territorio gigantesco, inhóspito, desconocido, pero que de acuerdo a las relaciones históricas del siglo XVI, incluso del siglo XV, le pertenecían al reino a nuestra patria en el fondo, ahora que éramos república. Entonces ahora, ¿cómo hacer valer esos derechos? Yo creo que eso es lo más difícil para un gobierno de turno. Y más todavía pensando en que la república recién estaba, como lo dicen los escritores, la república en forma, ¿no es cierto? Recién estaba dando sus primeros pasos. Entonces, ¿cómo armamos la logística para llevar a efecto esto? Establecer un núcleo habitacional en un lugar que es absolutamente desconocido, poner la bandera chilena y que la gente que viva ahí tenga la capacidad también para no solo hacer soberanía,
sino también para sobrevivir, sin tener que estarle pidiendo plata, ni víveres, ni producto a la gente, a nosotros. O sea, es como si yo te enviara a ti, Claro. ¿no es cierto? Claro que sí. Y después, ¿cómo lo hago? Tú te quieres comunicar conmigo, las comunicaciones eran prácticamente imposibles en esa época, salvo por vía marítima. Y por supuesto está lo que tú dices, este es un territorio enorme, las posibilidades económicas, geopolíticas son Enorme. gigantescas. Inglaterra y Francia, yo creo que Francia, yo soy personalmente creo que Francia no tenía las capacidades en ese entonces. Una vez sostuvimos una discusión con algunos, por supuesto, gente del mundo de la historia, tal vez mejor preparados que uno, pero yo me basaba en mi visión desde el punto de vista de la literatura. O sea, hasta el día de hoy soy un convencido que Francia no tenía la capacidad económica ni política para sostener o para adentrarse en el Estrecho de Magallanes y establecer una colonia acá. Si bien Víctor está arraigado, pero a fuego, en la gente de Punta Arenas, de Magallanes en general, y de Ancud también, y de Sí. Chiloé, de que de esta disputa con Francia por el territorio, casi que si llegamos un día después íbamos a ser Claro. franceses, ahí está como Sí. también parte del Sí, mito que sí, también por hace supuesto, más sí. grande esta historia. Sí. Yo me acuerdo cuando hicimos el libro Presencia en la Armada de Chile en la región de Magallanes y Antártica chilena con el entonces curador del Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas, Luis Canales. Tuvimos esta discusión. Entonces, recuerdo que Canales sostenía lo que tú estás planteando y yo le decía lo mismo que estamos tratando de plantear acá, o señalar acá, de que a mí me parecía que era imposible que Francia se quedara mucho tiempo. En esa época, en 1840 y algo, Francia estaba viviendo una etapa muy convulsa en lo político, en lo económico, en lo social. Había sostenido una guerra en México, la llamada Claro Guerra que de los sí. Pasteles, a través de un episodio absolutamente ridículo, pero que fue real con una guerra que ellos vencen ahí en México, pero esa guerra después los mexicanos pasan varios años, 30 años más o menos, y después aparece un sujeto llamado Benito Juárez, ¿ya? Efectivamente. Y que derrota a los franceses allá en México, imagínate. Sí, matan y fusilan ahí Y al representante de la monarquía. de la monarquía. Entonces, Francia no tenía, a mi juicio, la capacidad militar como para hacer lo que nos quieren meter en la cabeza, de que aquí sí iba a ser esto una colonia francesa. Ahora, pensemos lo siguiente, Luis Felipe, que era el rey, en 1843 estaba prácticamente en la etapa final de su reinado. Después, 3, 4 años después, le dan virtualmente el golpe de Estado, acuérdate, 1847, 48, los sucesos de esa época, con todo lo que significó para Europa y para Francia en general, la grande revolución de 1848. Efectivamente. Oye, sí, y efectivamente de esta embarcación francesa, Fetón, Pero lo que sí creo ¿sí? es que, y de acuerdo a las cartas que se han podido recuperar, es que los franceses pensaban, y esto es un hecho real, como decías tú, agigantar su dominio en los mares, de algún modo contrarrestar el poderío británico, que ya era un hecho cierto, ¿no es cierto? Sino que ellos pensaban crear una gran isla, encontrar una gran isla en el medio del Pacífico, como para crear una gran cárcel y mandar todos los presos, Francia es un país que vivía en revoluciones a todo esto, y enviarlos ¿a dónde? A las cárceles. Un poco lo que Inglaterra hizo en Australia. Claro que sí. La colonización La penal. colonización partió así, estableciendo cárceles. Claro que sí. Y la isla Dawson, por ejemplo, No, claro que sí. fue una mirada que inicialmente los franceses vieron. Ah, mira. Esta es la isla, este es el espacio. ¿Y después qué pasó? Pues tenemos las misiones salesianas,
y después tenemos los acontecimientos De la dictadura. del año 73. Claro, esto de las islas, Juan Fernández, ¿cierto? Mandemos a toda la gente indeseable de un sistema del que no nos sirve a nosotros, enviémoslo a purgar sus penas para que no molesten acá en territorio, en continente, los mandamos a una isla desierta grande. Por último, los sacamos de la metrópoli. Yo creo que ese concepto sí los franceses pensaban aplicarlo. No tengo ninguna duda que lo habrían hecho. Sí. La Fetón, claro, esta embarcación que estuvo por el estrecho, claro, su fin no era tomar posesión ni nada por el estilo. Y el nombre nos llama mucho la atención y en realidad deriva de un término griego. Y de ahí, efectivamente, en el siglo XVII hay una obra lírica que se llama Fetón, muy popular en París, y de ahí viene el nombre de esta embarcación que surcó el estrecho, que hizo alguna bajada a tierra en esos días, plantó una bandera francesa, pero algo muy común en este tipo de embarcaciones y de exploraciones, que bajaban a tierra a buscar madera, recolectar agua, algo de alimento, estirar las piernas también, ¿por qué no? Así que también otro de los mitos de este viaje tan interesante. Bueno, la verdad que cuando uno habla de un tema tan interesante, tan agradable, pasa el tiempo volando. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, solo algunos minutos, y luego vamos a volver con la segunda parte de este interesante programa que habla sobre el Estrecho de Magallanes y en particular sobre la toma de posesión del Estrecho de Magallanes en el Fuerte Bulnes. Así que algunos minutos y volvemos. Muchas gracias. Entre junio y julio del año 1936 se llevó a cabo una de las hazañas más importantes y también más arriesgadas en la aviación en Magallanes. El piloto nacido en Punta Arenas, Franco Bianco, realizó en su avión modelo Micehawk de 1200 caballos de fuerza, bautizado como Saturno, un viaje extraordinario entre Punta Arenas y Puerto Montt, para luego proseguir hasta Santiago y después cruzar la cordillera en el mismo avión hasta Buenos Aires, y luego retornar por la Patagonia hasta su punto de partida. Fue un viaje extraordinario entre Punta Arenas y Puerto Montt, que demoró casi 10 horas. Su aeronave estaba descubierta de protección y expuesta a muy bajas temperaturas. Pese a esto, concretó la extraordinaria hazaña con el fin de llamar la atención sobre el aislamiento de Punta Arenas y la necesidad de fortalecer la comunicación aérea entre Santiago, Puerto Montt y la ciudad austral. Incluso se entrevistó con Arturo Alessandri Palma y con varias personalidades para poner en valor su inquietud de unir Magallanes con el resto de Chile a través del aire. Bianco estudió en el Liceo de Hombres y lamentablemente en el año 1964 se quitó la vida. Sin duda un personaje importante para la ciudad de Punta Arenas y la región. Amigas y amigos, bienvenidos a este segundo bloque de la conversación de nuestro programa Páginas de su Historia, en colaboración en esta fraternal alianza entre la Universidad de Magallanes a través de su canal UMAG Televisión, a través de toda su enorme cantidad de plataformas, ¿ya? En internet, en televisión abierta, televisión por cable, la radio también de la universidad, y bueno, en colaboración con el Museo Regional de Magallanes, ¿ya? Un museo público del Estado, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio. Y bueno, estamos filmando y estamos grabando este programa en el museo, en el segundo piso, que es la Biblioteca Patrimonial Armando Brown. Y también agradecemos en esta ocasión a nuestra también amiga Paola Besani por acompañarnos con esta hermosa obra, que también
trata de rememorar y de hacernos reflexionar sobre un hito, un espacio tan arraigado en los magallánicos, que es el Estrecho de Magallanes. Este año 2020 estamos conversando sobre el Estrecho y en particular hoy con don Víctor Hernández sobre el Fuerte Bulnes y la toma de posesión del Estrecho de Magallanes. Don Víctor, quería que profundicemos un poco de este viaje, de quiénes venían, quiénes lo acompañaban. Eran marineros con años de experiencia, era gente que venía por motivación propia, militares, mujeres, hombres. La verdad que eso ya es bastante interesante. Como hablamos de lo modesto de la embarcación, pero también una embarcación que venía con gallinas, con cerdos, con cabras, con personas, y era un viaje bien especial. Bueno, estaba pensado para gente que se suponía que venía de Chiloé, como lo hablábamos inicialmente, y venían a quedarse acá. Y se escogió gente de Chiloé porque, siguiendo lo que pensaba O'Higgins, es la gente que mejor se podría aclimatar a este espacio, a esta geografía. O'Higgins tampoco tenía muy claro eso, él suponía, ¿no es cierto? Entonces se toma la decisión. Y esta gente llega acá. Ahora, uno dice, ¿por qué llegaron al Fuerte Bulnes y no llegaron o sea, llegaron al sector ahí de Punta Santa Ana, ¿no es cierto? ¿Y por qué en otro lugar? Y no en otro lugar. Yo creo que los únicos vestigios que uno pudiera encontrar desde el punto de vista histórico habría que remontarse a la época precisamente del siglo XVI, la época de los descubrimientos, de las grandes navegaciones, de estos grandes viajes. Ahí Magallanes, ¿no es cierto?, lo primero. Y por supuesto Sarmiento de Gamboa con la tentativa de fortificar el estrecho. Porque pensemos, Magallanes viene acá, entra por el sector oriental, atraviesa todo lo que es estos 500 y tantos kilómetros que tú estabas planteando en el 100. Y en algún instante se supone que hay alguna misa que se hizo, ¿no es cierto? Esa misa, que habría sido llevada a efecto el 11 de noviembre de 1520 por el sacerdote franciscano, el reverendo, el padre Pedro, el capellán Valderrama, que era el segundo a bordo de toda con poderes dentro de la expedición de Magallanes, habría hecho esa misa precisamente en un sector cercano, la salida del lado occidental hacia el Pacífico. Y ese es un hecho también no menor, muy interesante, porque eso ratificaría el 11 de noviembre de 1520 el descubrimiento de Chile por el sur. 11 de noviembre de 1520, que seguramente se va a celebrar este año. 1520, 2020, los 500 años. Hay un momento peak. Y el otro espacio está dado por la expedición de Sarmiento de Gamboa. Y por no olvidemos, en 1580 Sarmiento de Gamboa estuvo acá, celebró la primera misa oficial que se tiene registro, el 12 de febrero de 1580, en la desembocadura del río San Juan. Por lo tanto, todo apuntaría de que ese es un lugar que ya, al menos desde el punto de vista literario, ya era conocido. Y ni hablar con la experiencia de las ciudades que se crearon, claro, el nombre de Jesús y del Rey Felipe en lo que es cercano al Fuerte Bulnes. Entonces, yo creo que todo apunta a elegir ese derrotero por una cosa de certeza. De certeza. Y, oye, y también ya llegando a Magallanes, toma de posesión, firma de acta, bueno, hay que comenzar a trabajar, comenzar a crear un fuerte. No fue fácil. Me imagino que tiene que haber sido una cantidad de dificultades enormes. No fue fácil, fue muy difícil. Cuando tú lees los libros, no solo de Armando Brown Menéndez, uno critica mucho a Brown Menéndez, claro, por la forma despectiva como él en varias ocasiones se dirigió a las comunidades indígenas de acá. Sí, efectivamente. Pero también hay que reconocer que el libro Fuerte Bulnes es prácticamente una alegoría al pueblo chilote. Fuerte Bulnes, que en su primera edición es del centenario, ¿no es cierto?, de la toma de posesión del estrecho.
1943, Una edición muy, muy bella. también. hermosa, preciosa, donde cuando uno hace el recorrido completo de esa, porque más que un libro de historia parece una novela histórica, tú ves que Armando Brown Menéndez reconstruye desde cuando tú sales de Ancud y paso a paso, día a día, va tratando de tejer cada uno de los episodios y los cuenta de una manera tan impresionante que tú sientes que lo estás viviendo. Te lo dice desde el punto de vista del escritor, de la ficción. Tú sientes que lo estás viviendo. Y un poco cuando tú lees, es muy diferente, pero cuando tú lees a un Jorge Nostroza y lees el adiós al séptimo de línea, te vienen ciertos... Rememoranza, sí. Claro. El tratamiento que le da Brown Menéndez a la novela, a ese trabajo histórico Fuerte Bulnes es espectacular. Sí. Oye, y Víctor, también sobre el tema de quienes... También la mujer es importante. Esto no era un destacamento exclusivamente masculino. No. La mujer también tiene presencia y también le entrega un poco de humanidad a estas enormes dificultades. En un momento Venancio Algueta, Ignacia Leiva. se suponía que ellas quedaban acá para asentar aquí el poblado, al menos durante un tiempo, que es lo que ocurre. Pero el proyecto del gobierno de Manuel Bulnes, a poco andar, cambia, porque no olvidemos que si la goleta llega el 21 de septiembre de 1843, el 12 de octubre se toma la decisión de construir el fuerte. El fuerte se inaugura el 30 de octubre, 30 de octubre de 1843. La goleta retorna, después de dar varios periplos y expedicionar en torno al estrecho de Magallanes, en la segunda quincena de noviembre del 43, y retorna a la isla grande, a buscar pertrechos, a dejar gente. Y en eso, en el verano del 44, el gobierno del presidente Bulnes emite la declaración de que, esto es muy importante, el fuerte Bulnes se convierte en una colonia penal. Y ahí cambia la figura, porque a los pocos que habían quedado acá se le va sumando esta cantidad de relegados o de presos políticos que vienen a purgar sus penas al último confín de la tierra, parafraseando un poco a Lucas Bridge, ¿no? Este era realmente en ese momento el último confín del mundo, el fuerte Bulnes. ¿Y quién lo iba a creer? Lo que a lo mejor pensaron los ingleses y que hicieron en Australia, lo que hicieron los franceses en el Pacífico, en las islas del Pacífico, lo que a lo mejor pensaban hacer otras potencias. Bueno, finalmente el gobierno chileno también lo hizo, al final, aquí en torno al estrecho de Magallanes, convirtiendo al fuerte Bulnes en esta colonia penal en el cual se debatió Magallanes durante 9 años exactos, desde 1844 hasta 1853. No te olvides que dejamos de ser colonia penal recién, ni siquiera cuando ocurre el primer gran motín del siglo XIX, el motín de Cambiaso, sino después cuando se produce el motín de los artilleros de 1877, es decir, durante 35 años prácticamente fuimos colonia penal. Colonia penal y territorio de colonización, que es la primera figura que modifica este panorama, pero que se mantuvo incólume, inalterable hasta 1877-78. Claro. No avisaron a nadie que quiera venir a vivir acá, menos solamente alguien desesperado, habido por el infortunio, escribía Benjamín Muñoz Gamero. Benjamín Muñoz Gamero, que fue el primer, tal vez uno de los primeros gobernadores luego de Santos Mardones, Claro. que tiene esta visión que es un poco la visión que tratamos nosotros de mostrar del padre, el capellán de la colonia, el padre Pasolini. Claro. Importante Importantísimo. En el fuerte, en los caminos. Fue él el creador de los caminos, el creador de sacar a la tropa, a los confinados de ahí, talaban árboles, arrancaban la maleza. Bueno,
tú decías Filippi, ¿no es cierto? El año 43, Filippi ya se había dado cuenta de que aquí se podría vivir perfectamente, aquí había carbón, había agua dulce, por lo tanto había que perseverar en el tiempo y poder concretarlo, pero eso no es fácil, además que son terrenos gigantescos, las comunicaciones, las vías cómo tú sacas, de dónde sacas agua dulce, de alimentos, cómo los preservas. Sí. Se desconocía prácticamente todo eso, entonces no era fácil. Agrégale el clima. Oye, Víctor, también sobre el mismo, también desconocido sobre el fuerte, el valor de la gente de Chiloé, pero también hay un protagonista que está un poco fuera de esta historia, que son los tehuelches, los ahoniquén, que también son considerados, yo los considero por lo menos, imprescindibles para el desarrollo y la supervivencia de Bueno, no nos olvidemos que tú lo mencionaste, el padre Pasolini, Domingo Pasolini, italiano, y hay que entender que eran franciscanos italianos y no españoles por una razón. España todavía no había reconocido la independencia de Chile. La reconoce recién en 1844-45, después que se había producido la llegada de la goleta en Cudacán. Entonces, desde Chiloé se había creado este colegio de misioneros de Castro, que era de la congregación franciscana, y en un cónclave ellos designan al padre Pasolini para que acompañe y venga a establecerse acá. El objetivo era evangelizar a los indígenas. Pero cuando llega Pasolini acá se encuentra custodiando presos, sirviendo a la tropa, vigilando los castigos que le daban la tropa a su vez a los presos. Es decir, era un panorama realmente terrorífico. Y en las horas de ocio, en los pocos momentos de esparcimiento que tenía, Pasolini convence a los gobernadores de turno, Pedro Silva, Justo La Rivera, el mismo Mardones, de salir del fuerte Bulnes en forma gradual. Santos Mardones tenía todo el interés de salir. Pero la pregunta es cómo se lo comunico a mis superiores, sin que me remuevan de acá o me castiguen. Santos Mardones, que era un personaje también muy interesante en la historia de Chile, él había sido castigado durante la época de la independencia, tuvo una vida militar muy extraña, sabía perfectamente esto de la degradación a la que podía someterse nuevamente en el caso de que incurrieron en una falta ante sus superiores. Entonces Pasolini le va demostrando el cura, sacando a los presos, talando, como decíamos, los árboles, ir limpiando, saliendo desde Fuerte Bulnes y habilitando esta carretera que hoy día es la ruta que tenemos de Punta Arenas al Fuerte Bulnes. ¿Quién lo iba a decir? Fue creada en gran medida o diseñada por Domingo Pasolini, por el cura. Hasta podría llevar su nombre. No, claro que sí. Esos grandes hitos del Magallanes de aquellos años, claro. Fuerte Bulnes, Agua Fresca, Cabo Negro y Punta Arenas. Tú lo sabes. No te olvides que Pasolini en algún momento en sus cartas a los superiores de allá en Castro, en Chiloé, les decía, no, a ver, Fuerte Bulnes negativo, no podemos estar más tiempo ahí. El río del carbón, como se le conocía acá, al río de las minas que hablamos nosotros, es una posibilidad. Pero él decía, para producir la evangelización que queremos lograr, lo mejor sería irnos y crear la gran ciudad, ¿dónde? Del Cabo Negro hacia el norte. Y él hablaba de San Gregorio. Ahí deberíamos construir la gran megalópolis, ¿no es cierto?, a orilla del estrecho, porque además, imagínate, él decía, acá en San Gregorio yo miro a la isla que está al frente. Claro, se refería a la primera, a la segunda angostura, ¿no es cierto?, donde el paso del estrecho se acorta. Entonces, él pensaba, si me mandaran de Chiloé más misioneros, yo podría evangelizar a los ahoniquén, a los tehuelches, porque el problema que él tenía, que estando en Fuerte Bulnes no podía hacerlo. Estaba confinado también con los presos allá, y los tehuelches eran seres nómades, ¿no es cierto?
Pero lo interesante es que en marzo de 1844 se firma el Tratado de Amistad y Comercio con los tehuelches. Lo hace el gobierno chileno, estaba el gobernador Pedro Silva, firma Domingo Pasolini, Santos Centurión, que era uno de los dirigentes, por así decirlo, de la comunidad tehuelche, con su familia. Él consigue, el padre Pasolini, consigue bautizar a hombres, mujeres y niños tehuelches, y durante 6 o 7 años llevaron una vida relativamente pacífica. Los tehuelches venían al sector del Fuerte Bulnes, canjeaban sus productos con lo que le podía abastecer la colonia, y lamentablemente esta coexistencia se rompe luego del motín de Cambiaso de fines de 1851. Donde, bueno, las consecuencias también las sufre uno de los primeros habitantes del Fuerte Bulnes, Filippi, ya como gobernador, ¿cierto? Ultimado efectivamente en 1853 en lo que se conoce como Cabeza del Mar, en esa zona, ¿cierto? Por los guaycurúes, como se hablaba. Oye, Víctor, recuerdo cuando niño haber ido a ver una obra de teatro al Teatro Municipal, y era la obra Fuerte Bulnes. De María Asunción Requena. De María Asunción Requena. Que hemos escrito un montón de cosas de María Asunción Requena. Para mí, mi acercamiento con la literatura y tal vez con este tema del Fuerte Bulnes se debe en gran medida a lo que uno ha investigado sobre el padre Pasolini. ¿Ya? Por otro lado, Armando Brown Menéndez y sin duda el trabajo de María Asunción Requena, porque ella recrea la figura de Pasolini en esta obra de teatro que ha estado durante tanto tiempo perdida, que acá en Magallanes simplemente no se ha pescado, no se ha realmente considerado como lo amerita. Y de hecho, María Asunción Requena recibió 5 o 6 premios nacionales de teatro, por lo menos distinciones de teatro, es reconocida a nivel internacional. Murió en el extranjero, murió en Francia. Y en Magallanes todavía se está esperando el gran reconocimiento que ella merece. Piensa esto. Cuando la Municipalidad de Magallanes en 1949 se aprestó a celebrar el centenario de fundación de Punta Arenas, que tentativamente se celebraba un 1 de febrero de 1949, se organizó un gran concurso de literatura, tanto en narrativa como en poesía. Y en poesía se presentaron monstruos, ¿no? Del calibre de Roque Esteban Escarpa, el mismo Grimaldi, Marino Muñoz Lagos, que descollaba allá, era una joven promesa, venía del norte del país y aquí había sorprendido con su capacidad, con su conocimiento poético, y de repente triunfa una señorita que no la conocía nadie, llamada María Asunción Requena, que además era dentista, odontóloga de profesión. Entonces nadie entendía, y ella se impone a todos estos monstruos. Y en el lado de la narrativa, acuérdate, ahí gana Enrique Beckman con esa novela maravillosa, La noche trágica de los Copuyes. Entonces hay mucho que hacer, mucho que ver de esto. Te comentaba lo de María Asunción Requena, claro, ella en la obra de teatro habla también del incendio, del fuerte, de la etapa ya final, casi como y posiblemente como buscando una excusa para salir definitivamente del fuerte. Yo no sé, el incendio a mí todavía siempre me ha dejado dudas, porque unos dicen que fue en marzo de 1848, por ahí los trabajos de Mateo Martinich, el mismo Alfredo Prieto también consignan el 18 de diciembre de 1848 como que es el último día en que hay una comunicación directa entre Santos Mardoni y quien había quedado, Perales, que creo que era el apellido, que había quedado mientras se empezaba el traslado de la ciudad hacia Punta Arenas, porque lo que sí estaba claro es esta necesidad perentoria de salir del Fuerte Bulnes y buscar un mejor horizonte. Estaba claro de que si seguíamos en Fuerte Bulnes, mira, 1844-45, plagas de miles de ratones. Claro. Plagas de miles de ratones, con muertos, imagínate las infecciones.
se hablan de 11.000 ratones. 11.000 ratones, eso es espeluznante pensar una cosa así. Imagínate, 11.000 ratones en el Fuerte Bulnes. Tienes que salir. ¿Cada cuántos meses llegaba el Queche Magallanes o estos La barquitos? voladora. La voladora, el Claro. Intrépido. ¿Cuánto se demoraban? Se demoraban 3, 4 meses en abastecer a la población que venían de Chiloé con víveres, con zapatos. La gente que llegó a la Goleta Ancud no traía zapatos. Esto puede parecer irrisorio, pero es así. Oye, Y Víctor, tienes que luchar contra 11.000 ratones. Claro. ¿Cómo lo hago? oye, bueno, la verdad que en una buena conversación el tiempo pasa volando, siempre es así. Eh, y efectivamente hemos conversado hoy con Víctor Hernández, presidente de la Sociedad de Escritores, sobre el fuerte. Pero, porque, bueno, la literatura está presente, hablamos de María Asunción Requena, Sí. el diario de Nicolás Enríquez, Del año 1900, imagínate. Claro. Armando Brown, ahora hace poco Nelson Toledo, la verdad que se está comenzando a escribir. Y para finalizar esta conversación, no me perdonaría despedir el programa sin conocer en qué estás, cuál es tu proyecto para este año y bueno, tu visión general sobre el pueblo chilote tan importante para Magallanes. Bueno, un poco de todo ha sido las publicaciones que he ido llevando en los últimos años. Con esto del libro de la misión franciscana San Miguel Arcángel, que retrata esta primera etapa de los sacerdotes franciscanos salidos de Castro, la mayoría que o eran italianos o eran chilotes, sacerdotes formados allá en la isla y que venían con esta impronta de a evangelizar acá a la colonia penal y que padecieron las cosas más que son realmente inenarrables, lo que ellos les tocó sufrir, vivir. El caso del padre, el sacerdote, el último, Matulski, Mateo Matulski. Matulski, el polaco, que se le acusa de sedición, los problemas que tuvo con el gobernador, cae preso, le hacen simulacro fusilamiento, luego esto del motín de los artilleros. Claro que sí. Estuvo 13 días preso, a bordo de la cañonera Magallanes, los fusilamientos que hubo. Entonces es una etapa muy violenta que les tocó vivir a ellos. Y después fíjate que cuando uno analiza esto de la congregación franciscana y por qué yo entré ahí, hay algo que cuando fui a Chiloé que a mí me agarró, me pescó, que tiene directa relación con los trabajos posteriores que he venido haciendo, que es el estudio de la festividad religiosa popular conocida como el Jesús Nazareno, que allá se llama el Nazareno de Caguash, que si uno lo proyecta por el resto de la Patagonia, con la diáspora chilota que ha ocurrido, o sea, la Patagonia Argentina, todo el sur prácticamente, ha sido creado por chilotes. Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Madryn, Río Gallegos, para qué decir, Río Turbio, San Julián mismo, y en Tierra del Fuego algo similar, Río Grande principalmente. Entonces la presencia chilota en la Patagonia, especialmente en la Patagonia Argentina, es terriblemente potente y tiene una característica común, la festividad del Jesús Nazareno, que es una festividad religiosa popular que es introducida por la congregación franciscana y que de algún modo llegó al barrio 18 de septiembre. Yo sé que por ahí querías llegar. Llega al barrio 18 de septiembre y es lo que une la festividad del Nazareno. 25.000 personas que salen a la calle y se manifiestan a usanza de lo que pasa en la isla de Chiloé o en otras partes de la Patagonia. Eso es algo maravilloso. Entonces, continuar con eso es prioridad para este año, además de los proyectos y otras cosas también que tú mencionabas ahí que están en carpeta, por supuesto. Uno de ellos es el tema de la aviación, que es uno de mis capítulos de la literatura que para mí también me apasiona mucho. Ahora que se cumplen 90 años de la presencia de la aviación en Magallanes. Víctor, un pequeño presente, un pequeño texto que sacamos en el museo. Agradecerte y a todos, amigas y amigos, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias a Víctor por compartir su conocimiento en una plataforma como la televisión que llega a todas las casas, a los hogares.
Así que, bueno, muchas gracias, Víctor. No, y gracias por la invitación, pues, Tusan. No, y bueno, amigos y amigas, muchas gracias a ustedes por su preferencia. Y bueno, seguir en la compañía de UMAC Televisión a través de su amplísima programación en la televisión regional. Muchas gracias.